Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo desde Quito, Ecuador. Y dando gracias, como siempre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por esta nueva oportunidad que nos da. Un día ya no hablaré de esto porque ya no se podrá hacer nada. Ya no tendré las mismas oportunidades, la misma fuerza, la misma salud y no sé, ni tendré vida. Pero por ahora es una bendición tremenda que Dios nos dé una nueva oportunidad, un nuevo día para que nosotros le podamos servir en algo. Y para mí es muy importante, especialmente yo que ando al día a día, cada día. Y no sé si estoy dependiendo de una llamada del Seguro Social para una cirugía o para partir de acá, porque uno entra y no sabe. Eso sí he dicho, por si acaso yo entro sano y fuerte como para resistir una cirugía. Y después no digan, no resistió la cirugía. Se nos fue la mano por otro lado. Pero todo es posible. Pero mientras yo esté entre los vivos y tenga esta oportunidad, pues hay que aprovecharla. Vuelvo y les digo, no es tan importante la cantidad de años que uno viva, sino qué hizo con ellos. Porque hay gente que viene acá es a consumir y no produce y es un desperdicio de vida. Es a problemas nada más. Desperdiciadas vidas tremendas. Yo veo jóvenes por el bosque. Ya han salido, creo que queda uno nada más. Pero jovencitos ya con vidas destruidas. Y vienen a hacer daño, a desperdiciar su vida, a vivir al día a día. A veces yo los encuentro, vengo con la bicicleta, alguien me sale y me dice, hermanito, son las 10 de la mañana y tengo 10 centavos y no he tomado desayuno. Tremendo, digo, qué desperdicio. Con la salud, todo acabado, pero mientras yo tenga este hálito de vida y Dios me permita y yo pueda ver y hacer las cosas, ustedes entienden que a veces yo hablo cosas que ni en la Biblia están, versículos mal citados y todo. Yo veía un video y salía con Job capítulo 17, versículo 4. Y era el capítulo 14, versículo 5. Después es que yo me doy cuenta, pero no me he dado cuenta. Y son cosas que me pueden pasar. Por eso yo siempre veo esto y ahí digo, uy, aquí se me fue la mano. El Espíritu Santo no me acordó bien el versículo. A él le echo la culpa. Pero bien, nadie me ha llamado. Sigo vivo, no me ha pasado nada, seguimos, son errores. Y como dice en el capítulo 4 del libro de Efesios, estamos perfeccionando a los santos, así que todavía no somos perfectos, seguimos cometiendo errores. Muy bien, Cristo dijo, Juan capítulo 15, versículo 5, separados de mí, nada. Y cuando Él dice nada, yo le creo. A veces pensamos, no, andamos como queramos y seguimos adelante y puedo hacer las cosas, pero es cuestión de tiempo. Él siempre tiene la razón. Hay que tomarle muy en serio lo que Él dice. Y al finalizar esa serie, veremos cuál va a ser el fin, separados de Él. Nada pueden hacer, porque todo el poder está en Él, pero si lo dejamos, ¿dónde vamos a parar nosotros? Tremendo. Tomémoslo en serio, familia, amigos, hermanos. Y no sé quiénes ven esto, ni sé hasta dónde. En un tiempo supe que había llegado hasta 14 países. Aunque sea una familia de cada país, estaba escuchando esto. Y si ustedes han sido un poquito responsables con la palabra, de que la palabra corra y sea glorificada, mandarle a otros que escuchen. A mí no me pagan por esto, yo no estoy ganando entre más vistas y todo, yo gano más o alguna cosa. No, pero me interesa porque son cosas que muchas personas estarán necesitando esto, pero nosotros detenemos.
quizás para algunos no les interese mucho, pero hay gente que sí quiere esto. Yo pienso, como evangelista, que sea un evangelista, y de pronto coge esta palabra y la ve y dice, importante, me interesa a mí esto, pero alguien que tiene planes de servirle a Dios. Pero si usted solo piensa en usted, no pasa nada. Pero cuando yo sí necesito palabra, porque yo la comparto, estoy hablándole a la gente y todo, entonces a mí me interesa esto, porque tengo que estar cada día mejor preparado, porque cada día me encuentro con gente que tiene más conocimiento y hacen preguntas que uno se queda sin respuestas a veces, y ahí es donde uno se da cuenta. Creí que sabía mucho, pero a la hora de la verdad no sabemos nada. Por eso es importante prepararnos, cualquiera que sea, para que adquiera conocimiento y sepa tomar las decisiones también. Muy bien, hoy vamos a hablar de alguien, un rey del Antiguo Testamento, porque estamos buscando eso. ¿Cómo es una persona con Dios? ¿Y cómo es sin Dios? ¿Qué pasa cuando esta persona ha caminado y va por los caminos? ¿Cómo es la vida de fácil? Pero se separa y comienza el camino de descenso, como la hoja que se separa del árbol. Esa no sube más del sitio de donde estaba, ni se sostiene ahí. Una vez que se separó, se fue al piso. Se seca, se marchita, se pudre y desapareció. Así somos nosotros, pero oremos. Amado Dios y Padre, estamos aquí nuevamente frente a su palabra y necesitados, Señor. A veces yo le digo, Señor, estoy aquí y ni siquiera sé qué decir, pero usted hace la obra y es por eso que yo lo necesito, es a usted. Yo veo los videos y digo, hay cosas que me asombran que yo no hice. Yo veo algo diferente, arreglados, poniéndome en gracia con la gente, tal vez allá, que pasen por alto los errores que yo cometo acá, que son involuntarios. Pero esa es la obra suya, arreglando y acomodando las cosas que yo trato de hacerle lo mejor. Y pidiendo por los que están al frente, por sus vidas, por su salud, por las decisiones espirituales que tomen, Señor, porque eso es la clave en esto. Que ellos aprendan a tomar buenas decisiones, porque es una eternidad la que está en juego aquí, Señor. Y ese es mi temor, que yo esté engañando gente por la cual Cristo murió y pagó un precio tremendo para que yo los esté mandando a otro lado y no a una eternidad con Jesucristo. Por eso he tomado la decisión de leer nada más, no ponerme a inventar cosas como yo escucho. Y Padre bendito, y siempre dependiendo del Espíritu Santo, porque para algo nos lo dio, dijo Él, para que les enseñe, les recuerde y les guíe toda la verdad. Pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, encontramos al rey Usías. Es un rey que comenzó bien, como muchos han comenzado bien y como muchos de nosotros han comenzado bien, y a veces pienso, es cuestión de tiempo. Y cómo se va quedando la gente en medio camino, van tomando otras decisiones y no se afirmaron bien en la palabra de Dios. Pero vamos a leer acá, segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 1. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Es un jovencito, 16 años. Y yo veo a Joás, colocaron como rey a los 7 años, y ahí me doy cuenta yo que Dios no menosprecia a los niños, ni los jóvenes. Por algo dice, dejen los niños venir a mí, porque una vez que ellos vienen a Jesús, Él los transforma y los cambia. Nosotros lo que hacemos es dañar y destruir todo. He visto acá niños que estuvieron con nosotros aquí en la casa, de niños,
reuníamos acá y todo, pero poco a poco se fueron yendo, los padres ya no estaban de acuerdo, que ni siquiera venían a ver dónde estaban sus hijos. Y quizás los hijos les contaban, si les preguntaban qué aprendieron hoy, nada. Entonces ¿para qué van? Pero no son de los que se toman la molestia de venir y a ver qué es lo que están haciendo aquí. Hoy los veo jóvenes fumando y con unas compañías horribles y digo, eso era lo que buscaban los padres. Por algo dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que Amasías entró a los 16 años. 2. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Extraordinario. Fue un reinado largo, pero comenzó muy temprano, pero comenzó a hacer lo que es correcto, las cosas que le agradan a Dios, y cuando Dios está con nosotros y nosotros con Él, todo es diferente. Así que dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. En pocas ocasiones ve uno esto, que un descendiente del rey que era temeroso de Dios y hacía su voluntad, salió un hijo igual, pero de hombres grandes han salido hombres perversos también acá. Pero qué bueno, así que ser rey, pastor o algo no es ninguna garantía, todo depende del Señor. Siguió en los caminos de Amasías su padre, afortunadamente era un buen padre. Y le imitó esas cosas, y es el cuidado que nosotros debemos tener. Porque Cristo dijo en Juan capítulo 5, versículo 19, el Hijo no hace sino lo que ve hacer el Padre. Todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente. Al Hijo le interesa es ver, no oír. Entonces fue muy importante tener un padre como Amasías. El versículo 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. Entonces vale la pena unirnos a Dios, que Él sea el que haga las cosas, que Él sea el que gobierne aquí. Esto es muy importante. Persistió en buscar a Dios. Y en el tiempo que lo buscó, en el tiempo de Zacarías y todo, en el tiempo que buscó al Señor, Él lo prosperó. Entonces no es un misterio. El llegar a ser una persona próspera no es que si usted da 1,000, el Señor le va a dar 10,000. Esto de la prosperidad es un problema y es todo un engaño. Aquí la clave es buscar al Señor. No es buscar el dinero, es buscar al dueño del dinero. Ahí estamos asegurados. Lo buscó y Él le prosperó. Y qué bueno que nuestros hijos o quien sea entiendan esto, o todos entendamos, porque nosotros también, yo también, que buscar al Señor es lo mejor. Si lo buscamos, lo encontramos. Pero si lo dejamos, Él también nos deja, porque no es ninguna persona complicada. Bien, Él le prosperó porque persistió en buscarle al Señor. El versículo 6, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, y el muro de Janín, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Versículo 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Dios le dio ayuda. Y ellos lo que tenían que hacer era perseguir, matar y recoger el botín. Negociazos se hacían porque Dios estaba con ellos.
Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. ¿Por qué? Porque persistió en buscar a Dios y se unió a Él. Porque separado de ahí es otra cosa. Entonces, mire cómo empezó bien este muchacho. Vamos a leer el versículo 10. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la cepela como en las vegas y viñas y labranzas. Así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. El versículo 12. Todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados eran 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Dios le dio un ejército poderoso. Ellos te van a ayudar. Yo estoy contigo, pero ellos también te van a ayudar. Con Él las cosas son sencillas. Ahí está para que peleen por ti. Tú lo que tienes que hacer es buscarme, depender de mí, o como la hoja, mantenerte pegada al tallo, porque ahí tienes la savia, el alimento, la provisión y protección asegurada. Pero si tú te separas de ahí, se acabó. Y hay tantas evidencias. Yo trabajo jardinería en la iglesia y me doy cuenta, y aquí en la casa un árbol, tenemos un árbol ya anciano igual que yo, de higos. Ya está hasta podrido y todo, pero nos toca trancar por un lado, por otro, pero sigue produciendo. Pero últimamente dijimos, tal vez ya no va a dar nada. Pero en la pata del árbol salían muchas ramas y produciendo también higos, justo ahí. Y mucha maleza y todo, y no había ni cómo meter la mano en ese reguero ahí. Un día dije, voy a limpiar todo esto. Saqué todas esas cosas, lo limpié bien, le abrí un canal al contorno, puse un poco de abono, empecé a echarle agua y ese árbol está extraordinario ahorita. Es cuestión de quitar uno toda esa maleza que tenemos y le facilitamos la obra al Señor también. Entonces dice que un ejército fuerte para que le ayudaran. Versículo 14. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas, para tirar piedras. Y el 15. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en la torre y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mire lo que hizo el Señor con él. Persistió en buscarlo, y Dios lo hizo altamente poderoso, y su fama se extendió por todas partes. Una vez hablaba con un muchacho cristiano, tienen un grupo musical, pero dice, a pesar de todo lo que hacemos, no nos volvemos famosos así como otros grupos y todo, pero eso no depende de nosotros, es de nuestra relación con el Señor. Si queremos nosotros prosperar, que nos vaya bien, alineémonos con Dios y mantengamos esa buena relación con Dios, unidos a Él. Mantengámonos pegados a la vid, porque ahí lo tenemos todo. Entonces, altamente poderoso, pero mire lo que pasa en el versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Ya cuando a veces y a muchos les pasa eso, ya no necesito nada. En la urbanización donde estamos nosotros, donde está el templo, donde nos reunimos, 2 personas van de ahí, los demás no. Y es clase media alta y son de la gente que no. Una vez me dijo una señora, si se vuelven católicos, todos nos vamos para allá, porque sí les veo desfilando a una iglesia católica que queda a unas 4 cuadras de ahí. Pero
dice, mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para ruina, es decir, ya no necesito, tengo lo necesario. Si nos metemos aquí con estos evangélicos ya nos van a prohibir esto, que tome, que no fume, que para allá, que para acá, y mejor evitemos los problemas y nos vamos. No necesitamos de nada, es el concepto que uno tiene de la gente de clase un poco alta, que con el dinero solucionan todo, pero no es así. Ahí se equivocó Usías. Se enalteció su corazón cuando se enalteció su fama y su poder también. Que cuidado, bueno, yo no voy a tener ese problema porque siempre mantengo a ras. Mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Imagínese el negocio que hizo este muchacho, hablando del principio, del comienzo. Es cuestión de tiempo. Y nosotros tenemos que aprender que lo que tenemos, lo que es que lo hemos recibido de Dios. Y de lo recibido de Dios damos. Que eso no es nuestro y que sin Él no somos nada. No somos nada. Y nada podemos hacer y todos dependemos de Él. Se rebeló contra Jehová su Dios, un Dios que lo había tratado y le había ayudado y le había dado cosas extraordinarias. ¿Y cómo es? ¿Qué mal les he hecho? Como dice en Jeremías capítulo 2 por ahí, como Dios diciendo, ¿qué mal les he hecho que me dejaron a mí? ¿Qué mal te he hecho, Usías, que te rebelas contra mí? Dios pudiera haberle dicho. Y entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Ahora le da por entrar a ofrecer sacrificio, incienso y todas estas cosas. Lo mismo le pasó al rey Saúl y perdió el reino. Ahí quedó todo. Pero este quiere entrar a usurpar un puesto que al rey no le corresponde. Esto le corresponde a los reyes, a los sacerdotes, ofrecer sacrificio. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no será para gloria delante de Jehová. Esto no te va a ir bien. Salga. Entonces Usías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó a la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Se enojó contra los sacerdotes, como diciendo, yo soy el rey y puedo hacer lo que quiera, y la lepra le brotó a la frente. Dios lo hirió ahí. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Tremendo. Mire lo que es estar con el Señor y estar sin Él, rebelarnos contra Él. Es pavimentar el camino de descenso. Esto no va a ir bien. Y lo sacaron apresuradamente. Y él también procuró salir rápido, pero ya el Señor lo había herido en su frente. El 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de Israel. Vivió en una casa leproso hasta el día de la muerte. El final no nos va a ir bien. Y son historias que quedaron aquí para nosotros, para que aprendamos estas cosas. Dice, los demás hechos de Usías, primeros y postreros,
fueron escritos en el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotán, su hijo, en lugar suyo. Pero, ¿cómo termina? Mire cómo empieza y cómo fue a terminar este hombre. Por acá en Levíticos, capítulo 13, versículo 45 y 46, la palabra de Dios dice, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embosado pregonará, inmundo, inmundo. Y creo que Usías hacía lo mismo. Si iba a salir, empezaba a gritar, inmundo, inmundo. Entonces la gente ya sabía, es un leproso, y la gente corría y huía. Terrible. Y todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada, y eso fue lo que le pasó a esto. Habitará solo. Tremendo, después de haberse hecho un hombre poderoso. Dios lo prosperó cuando estuvo con él, pero lo dejó y mire lo que pasa. Piense bien en lo que Cristo dijo, separados de mí, nada. Este hombre no pudo hacer nada. Una vez que le cogió esta lepra, lo acabó y le tocó irse a vivir en una casa, no en el palacio, como pudo haber terminado tremendo su carrera. Pero se confió en que ya yo lo tengo todo, ya no necesito del Señor, y ya no lo tomó en cuenta. Se rebeló contra él y preparó el camino de descenso y fue a parar, pero al fondo. Es triste ver la vida esto, pero es una enseñanza que nos queda es para nosotros. Estas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros. Aprendamos. El problema es que como no leemos las Sagradas Escrituras, entonces la solución a muchos problemas nuestros lo tenemos aquí, pero no estudiamos, ni sabemos, ni hacemos nada. Mantenemos imaginándonos y buscando soluciones en los lugares equivocados. Y lo peor, muchas veces tratando de cosechar donde no hemos sembrado nada. Bien, que esto nos quede como ejemplo para nosotros y no repitamos los mismos errores que quedaron ahí para amonestarnos a nosotros. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, la palabra dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Pedimos por el Ecuador, donde Dios me tiene, y por nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por